Muy buenas noches para todos. Los saludo en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, el Dios de Israel, el Dios de toda bondad y misericordia, el Dios de toda gracia y poder, el Rey del amor, el amor mismo. El Todopoderoso los bendiga, hijitos, los amo profundamente. Les pido oración. Gracias por sus oraciones. He estado más recuperadito, un poco mejor. Dios es bueno y nos sabe guardar. Les pido oración. Mañana viaja la hermana Luz Divia para Neiva y para Miraflores, orando que llegue con bien. La esposita del siervo del Señor, el hermano Antonio Mejía. Bendito sea el Cristo de la gloria. Bueno, hermanos preciosos, hemos venido preparando la plataforma con asombrosas revelaciones para los temas fuertes y álgidos que les dije que iba a entrar, y bueno, creo que hemos colocado suficiente para mostrar los tipos y sombras, y bueno, vamos a entrar con esto en el nombre de Jesús de una vez. Vamos a orar. Padre bueno, Señor Jesús, Rey de gloria, en tus manos están nuestros tiempos. Padre, ilumínanos en esta hora, guíanos, cúbrenos con tu sangre, ayúdanos, bendícenos, poderoso de Israel, fortalécenos en todo momento. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás. Gracias por tu amor, por tu dulzura, por tu bondad, por tu verdad. Danos ser cristianos de corazón, no de letra, sino de corazón, Señor. Gracias, Padre poderoso, porque tú estás haciendo la obra. Tú eres bello, justo, santo, verdadero, y nosotros estamos enamorados de ti. Estamos enamorados de ti. Gracias, poderoso de Israel. Nos colocamos delante de ti. Vamos a entrar en un tema muy fuerte, muy profundo, y tú nos vas a dar cada día más profundidad. Hemos colocado las bases en Biblia, el mensaje, y ahora vamos a mirar esto detenidamente con la historia y con lo que ha venido sucediendo. Oh Señor, ilumínanos, déjanos siempre estar en el Espíritu. Gracias, poderoso de Israel, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, preciosos. Sin más preámbulos, Primera de Reyes 16. Vamos al texto original aquí, con Acab, 16:28 en adelante. Cuando lo tengan, me dicen amén. Primera de Reyes 16:28 en adelante. Aleluya. Aleluya, hijitos. Antes de comenzar, quiero decir que los amo profundamente, que cada uno de ustedes es valioso a los ojos de Dios y a mis ojos, y que constantemente los llevo en oración delante del trono del Señor. Gracias también por orar por mí. Y si aquí en la tierra tenemos compañerismo santo y nos gozamos, yo creo que por gracia iremos más allá del sol, donde no hay muerte, donde no hay dolor, donde no hay envejecimiento, donde no hay desilusiones, no hay problemas, donde nuestro buen Dios nos consuela y limpiará toda lágrima. Amén. Qué hermoso es el Señor, qué grande es nuestro Dios, el Rey de gloria. Vamos a leer nuestras Biblias. Gracias por el acompañamiento, siempre tan oportuno. Esos son ministerios sagrados que Dios ha levantado
en las damas de la iglesia. Y de muchas formas, pienso que mi ministerio no sería nada sin el ministerio de damas en la iglesia, columnas maravillosas que Cristo ha levantado. Quiero dar el honor a quien honor merece. Tantas damas preciosas que en una u otra cosa nos ayudan con frecuencia y sin las cuales nuestro ministerio no sería nada. Quiero hacer un reconocimiento para ellas y para cada varón, también cada ministro esforzado, cada pastor asociado. Los amo con todo mi corazón, cada persona que pertenece al tabernáculo del Dios viviente. De verdad que cada uno, Paulita a diario, mandando el pan diario, cada uno ha ido encontrando su lugar en el reino. Yo veo tantas cosas y aunque a veces no las digo, las aprecio, ¿saben? Las aprecio. Mari siempre con su disposición, María Sara de servir a los hermanos, Mari Rincón, Estelita, uno, otro, aquí, allá, mandando cosas, Marisolcita, mandando tantas cosas bellas con frecuencia, el uno, el otro. Bueno, no acabaría la noche mencionando a cada uno, que son todos somos parte del cuerpo. eh, Tremendo, mi hermana Miriam, siempre la veo eh, alojando gente, pendiente en los hospitales. Bueno, saben, Jesús mira todo, Dios es Dios todavía, Dios es Dios. El Señor hace cosas maravillosas a través de su pueblo y yo quiero como ministro reconocer todo lo que Dios hace en ustedes. Estoy muy agradecido. Juan Pablo con su bondad, su generosidad, todos, o sea, lo que les digo, los mencionaría a todos, porque todos aportamos un granito de arena para que la novia crezca y avance. Qué bueno es el Señor. Eh, Susanita siempre que ha estado pendiente de todos los movimientos a otros países, a otras cosas, o sea, tantos. No voy a mencionar más porque lo que les digo, los mencionaría absolutamente todos. Quiero decirles que los extraño, quiero decirles que extraño el compañerismo, quiero decirles que para mí es fuerte salir el domingo y solamente hacerles caritas o saludarlos de puño. ¿Cuánto anhela mi corazón volver a los tiempos de compañerismo? Esta iglesia se ha caracterizado por eso, pero tenemos que cumplir las leyes, como dice César, como dice la Biblia, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Preciosos, les ruego mucha oración, tengo que hacer movimientos, a Pacho, por lo menos tengo que ir un día, de un día para otro, o un día a empezar a visitar familias con el ministro allí, mi hermano Hugo. eh, Siento el clamor, tengo que ir a Neiva y a Miraflores con urgencia también. Les pido que Dios nos apareje los medios, los tiempos, nos dirija, no queremos dar ningún paso equivocado, todo lo queremos dar en la perfecta voluntad de Dios. Eh, Les pido la oración, creo en la oración de los santos. Sin más preámbulos, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Primera de Reyes 16:28. Y Omri durmió con sus padres, y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab su hijo. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Bueno, ya hemos visto todo esto, ya nos hemos dado cuenta que pues las tipificaciones de Acab vienen pues de diferentes maneras, ¿no? Vienen de diferentes formas.
Tenemos el Acab bíblico y su Jezabel. Tenemos a Constantino y la Iglesia Católica Romana. Tuvimos a Kennedy y a Jacqueline Kennedy. Y yo quiero enfocar ahora en asombrosas revelaciones. No sé si es parte 6 o 7. Bueno, ustedes van contando. La situación con ese antiguo Israel, y voy a llevar una paralelidad con un presidente mucho más contemporáneo, y es Bill Clinton. Bill Clinton y su Jezabel Hillary Clinton. Denunciar estas cosas y mostrarlas por escrituras, concordando con tantas cosas, pues no es tan sencillo, pero vamos a entrar. Vemos que la apostasía del antiguo Israel, pues había tenido lugar, digamos, a lo largo de generaciones. Vemos que la caída del antiguo Israel fue una caída larga y continua, y terminó solamente en el juicio y la destrucción de la nación. Pero es obvio que entre su principio y su final hubo un periodo concreto en que, voy a decirlo así, en que se le puso el pie al acelerador y se profundizó la maldad de manera radical. Y ese periodo concreto fue el reinado de Acab. Por eso la Biblia lo resalta y dijo que hizo más mal, ¿sí? Dice, y Acab hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. O sea, ven, se puso como el pie en el acelerador. ¿Estamos captando esto? Digamos que durante ese tiempo se traspasaron líneas que nunca antes habían sido traspasadas y se derribaron vallados que anteriormente habían sido considerados realmente sacrosantos, sagrados, ¿sí? Fue durante ese periodo del reinado de Acab cuando de alguna manera la cultura atravesó una transformación radical. Quiero que lo piensen. El profeta también lo dice, yo ya les he mostrado en estos días todo eso. Quise poner primero la base profética y la base bíblica para ya yo empezar a decir mis comentarios que son completamente en línea con lo que dice la Biblia y dice el mensaje. Ahora, mire, si ustedes observan hasta ese momento, aunque muchos habían de alguna manera transgredido las normas de Dios, seguía habiendo la comprensión de que tales cosas eran transgresiones, ¿sí? En otras palabras, alguien podía quebrantar la ley, pero se entendía que tal persona que quebrantaba la ley era un malhechor, simplemente, malhechor completo. Malhechor viene del que hace las cosas mal. Lo raro es que acá durante el gobierno de Acab en Israel, todo eso cambió. Ya no era cuestión, ojo, de transgredir normas o quebrantar la ley. Ahora las normas mismas serían derrocadas. Quiero que lo piensen. Ya no es transgredirlas, es vamos a tumbarlas, vamos a derrocarlas. Miren, quiero que seamos detallistas con esto, porque me voy a meter con bisturí de cirujano con respecto a esta situación. Sé que muchas personas están a la expectativa de esta serie de cultos y yo sé que van a ser cultos muy sobresalientes en mi vida, en mi ministerio y para la novia. Entonces, estoy teniendo mucho cuidado al pisar. Normalmente lo tengo, pero en esto quise poner unas plataformas muy serias. ¿Por qué? Porque así como algunos se acercan a estos ministerios para crecer y para que sus vidas sean transformadas, otros se acercan para criticar, para destruir, para mirar dónde nos equivocamos. Y pues siempre nos hemos parado sobre la segura palabra de Dios. Así que queremos avanzar con esto en plena santidad y en pleno amor. Bueno, entonces, tenemos claro que antes de este periodo, las prácticas paganas más atroces, pues se realizaban de alguna manera en secreto, porque todavía había un sentido de decencia y de decoro. Pero ahora, en el gobierno de Acab, en el reinado de Acab, estoy tocando al Acab de Israel para entrar y mostrar esto otro aquí.
serían realizadas desde los más elevados terrenos de la cultura, en templos y palacios reales públicos. Tremendo, hermano. La moralidad pagana se convirtió ahora en la moralidad gobernante de la nación. Es que quiero que piensen lo que hizo Acab. Se casó con una perversa completamente y la llevó a vivir a palacio. ¿Sí? Esto realmente tenemos que evaluarlo seriamente, porque es que, mire, voy a decir una cosa acá muy fuerte. El problema de la novia hoy es que desconoce su historia, desconoce su pedigrí, desconoce de dónde viene, desconoce los hechos que llevaron a una cosa o a la otra. Entonces, ¿por qué al diablito no le están gustando estos cultos? Porque hemos ido con ojo de lupa completamente mostrando y detallando cada cosa, cada situación, cada señal, todo sobre el paralelo entre Israel y Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, pues el diablo de alguna manera tiene que estar supremamente molesto, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, miremos esta situación. Lo que se hacía en secreto ahora es fuerte, porque la inmoralidad, digámoslo así, en los días de Acab, se convirtió en el código de moralidad de Israel, de la nación, y la transgresión se convirtió en su ley. Mire, por primera vez, la moralidad del mundo pagano suplantó por completo a la moralidad bíblica sobre la cual se había fundado Israel. Si ustedes me comprenden esto que les estoy trazando acá, Señor, o sea, ese fue un momento tremendo, por eso es que el profeta habla, bueno, cientos de veces de Acab, Acab, y lo tipifica con diferentes cosas, y es por eso, porque ese digamos que fue el momento culmen en donde se empezó a degradar todo y se pisó el acelerador para la caída total de la nación. ¿Vamos captando? Estamos en el espíritu, hijos míos. Entonces, miren, aquí hay un problemita con un Dios falso, tremendamente falso, llamado Baal. Baal, de alguna vez, de alguna manera, siempre había sido adorado en secreto, ojo, en secreto, en los márgenes de la sociedad israelita. Pero lo grave es que ahora su culto se había convertido en la religión oficial de toda la tierra de Israel. ¿Cómo le parece? Por primera vez en la historia de la nación, el gobierno se alió plenamente con el dios fenicio. Baal era un dios fenicio, que era el dios Sol. Ahora, voy a decir una cosa acá que necesitamos captar y comprender. Uno de los títulos mayores de Jesucristo es Baal, pero Baal Berit, que significa el Señor del pacto. La palabra Baal significa Señor. Entonces, el Señor Jesucristo, Jehová, es Baal Berit, el Señor del pacto. ¿Sí? Pero ahora estos estaban adorando a un Baal que no era el Señor del pacto, sino que era una representación del Dios solar. El problema de adorar la criatura y no al Creador. En eso consiste la idolatría y eso causa la ira de Dios. Entonces, es fuerte porque por primera vez las prácticas de su culto fueron patrocinadas por el Estado. Venga, esto es fuertísimo, hermano. Fueron patrocinadas por el Estado. Vimos en estos días pasados cómo Acab le construyó un templo a Baal, donde todo Israel cabía. ¿Se acuerdan que lo leímos? Ahora esto está cobrando mucho más importancia. Metieron a este falso dios fenicio a ser adorado por los israelitas, quien tenían al Dios verdadero. ¿Pueden creerlo? Ay. Ahora,
Por tanto, ustedes pueden ver entonces que aquí el gobierno estableció a Baal y su adoración y se separó, ojo, ¿sí? De Dios y de sus caminos. Es decir, en este punto del gobierno de Acab, por eso es tan perverso, todo fue que trastornado, si podríamos darle la palabra es trastornado, trastocado, cambiado, hermano. Ahora, mire, estas cosas no sucedieron de la noche a la mañana. Fue de nuevo la intensificación y aceleración de un alejamiento que, continuado, y ojo, obviamente no sucedió sin pelea, implicó una guerra cultural, ¿sí? Porque la nueva moralidad contra la moralidad tradicional y los caminos de Dios, entre quienes pretendían derrocar el fundamento bíblico de la nación y quienes pretendían preservarlo. Ahora, mire, y esto aquí es importantísimo, porque yo quiero mostrar que el que inició estas cosas, el papito de todo esto, el malandro, fue Acab. ¿Quién fue el que inició en todas estas cosas? ¿Quién fue el pionero de ellas? ¿Quién sirvió, digamos, como el catalizador para esta transformación de la sociedad? ¿Quién era ese rey? Ese del que acabamos de leer en Primera de Reyes 16, 28, que podemos leer incluso hasta el... Bueno, de ahí comienza toda su historia. Ahora, el rey, como vimos, se llamaba Acab. ¿Sí? Acab. Era el hijo del comandante militar Omri. Omri, quien había ascendido al trono por la fuerza. Quiero que vean que Omri, el papá de Acab, había ascendido al trono por la fuerza. Si ustedes se van ahí atrás, se van a dar cuenta. Ahora, la crónica bíblica registra que Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor, peor que los reyes que le habían precedido. O sea, cuando ustedes ven el gobierno de Omri, el taita de Acab, ¿sí? Vemos que hasta él también dice peor, ¿sí? De los reyes que le habían precedido. ¿Sí? Esto es delicado. Así que miremos esto. Acá, por tanto, fue criado, veámoslo de esta manera, bajo la sombra de un padre ¿qué? Un padre impío, lo cual sin duda alguna, pues influenció sus caminos y sus actos como rey. ¿Sí? Ahora, realmente el acontecimiento más crítico, por decirlo así, y esto es lo que no le gusta al diablo, que yo los informe de la historia basado en la Biblia, porque si ustedes miran, veamos lo de Omri atrás, venga, lo miro, yo lo tenía anotado aquí, pero se me pasa en este momento. Lo ha tomado por la fuerza y el hombre hizo las cosas muy mal, Omri. Mire, está en el verso 33 del capítulo 16. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Mire lo que dice, y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. Bueno, ahora, pero a Omri lo trascendió su hijo, o sea, su hijo fue peor todavía. ¿Cómo la vemos? Vamos viendo de qué ralea viene esta gente, ¿no? De qué linaje viene esta gente. Ahora, era dividido, porque de todas maneras, Acab era rey de Israel y Omri también, y Israel pues amaba a Dios y respetaba a Dios, pero se habían ido prostituyendo. Ve la mezcolanza, mire, usted téngale siempre prevención a la palabra mezcla, a la palabra hibridación. Bueno,
Entonces, lo grave que hizo Acab fue su matrimonio. ¿Por qué? Porque lo hizo con una mujer extranjera, hermano. Este tipo, Acab, se casó con la princesa de Fenicia, ¿sí? Que era el reino vecino de Israel, ¿cierto? Creo que cuando éramos chiquitos estudiábamos los fenicios y veíamos que de ahí salió el alfabeto. ¿Se acuerda todo este tipo de cosas? Ahora, obviamente la princesa, que es Jezabelita, ¿sí? Había sido criada en una cultura totalmente pagana y era hostil a la adoración a Dios. No solo que era pagana, porque es que hay paganos que simpatizan, no, no, esta era completamente hostil a la adoración a Dios, porque ella servía al dios de los fenicios, y como yo les dije, el dios de los fenicios era nada más y nada menos Baal. ¿Vamos entendiendo bien esto? Bueno, cuando ella llegó a Israel y después al trono de Israel, siendo la esposa del perverso Acab, pues ella estaba decidida a resistirse a la fe de su nueva tierra. Acab trajo la furia de ella en una guerra, ojo, política, cultural y espiritual contra el Dios de Israel y aquellos que lo seguían. Si miramos lo que acabamos de leer, el relato bíblico presenta a Acab como un hombre que, yo se los he dicho desde el púlpito, y hoy lo vuelvo a decir, como un hombre dividido. ¿Ve? Acab era un hombre dividido. Vamos a ver por qué. Y este es el problemita con la situación de Acab. Contrariamente a su esposa, Acab provenía de una cultura que había conocido a Dios. Eso, quiero que lo piensen, pues nada más y nada menos era rey de Israel. Por tanto, aceptar y defender la adoración de Baal era ir en contra de su herencia y de la fe de sus ancestros, hermano. ¿Ve? Su esposa, aquí está al otro lado de la división, era totalmente pagana, pero Acab no era pagano, Acab era apóstata. Y aquí voy a explicar un término bíblico que merece explicación seria. ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es el que ha conocido y caminado en la verdad y luego se echa para atrás, hermano, y apostata de la fe. Es peligrosísimo, sí. Jezabel era una pagana para comenzar, pero Acab era una apóstata. Ahora, miren, esto le está gustando a Dios bastante. Quizás sucumbió debido a qué? A su educación, a la influencia o la falta de influencia de su padre, juntamente con la influencia pagana de su esposa. El hombre estaba totalmente mal influenciado. Por un lado, su taita Henry, que era mala gente, y ahora su esposa, que era pagana y perversa. Mire, aunque él batalló contra el Dios cuyo nombre era Jehová, o Yahvé, usted sabe, Jehová y Yahvé es lo mismo, eh, ojo, y esto es fuertísimo, puso por nombres a sus hijos, quiero que analicemos esto, Ocosías, ¿sí? Acá puso por nombre a sus hijos Ocosías, y Ocosías significa Jehová ha agarrado. Joram, que significa Jehová ha exaltado. Y a su hija, Atalías, ¿se acuerdan de Atalías? Que significa Jehová ha reducido. Oiga, qué paradójico. Acá estuvo en contra del Dios Todopoderoso de Jehová, pero a todos sus hijos les puso nombres derivados de Jehová, nombres compuestos de Jehová. Ahora, aunque les puso su nombre antes de emprender su guerra, ¿ve?
porque se las puso antes de emprender su guerra contra Dios, ¿sí? Pero eso justamente habla de lo que les quiero mostrar. Era un hombre que estaba en medio de dos mundos. O sea, Acab vivió en medio del conflicto. Si le hiciéramos una lectura psicológica, el pobre tipo estaba en medio del conflicto entre lo bueno y lo malo. Por una parte, él luchaba contra quienes defendían a Dios, incluso contra los profetas del Señor, pero por otra parte, consultaba a profetas que le aconsejaban en el nombre del Señor. ¿Cómo le parece? Él cometió una gran maldad contra los caminos de Dios. Sin embargo, después expresaba públicamente tristeza y arrepentimiento por sus pecados, wow, y buscaba la misericordia del Señor. Acab realmente, como lo vemos de esta manera, era un hombre complicado, un hombre transigente, realmente era un caído, era un hombre dividido. ¿Cómo la ven? ¿Cómo vamos? Fuertísimo, ¿no? También estaba dividido en otros aspectos. Mire, por un lado, parece haber sido apto como comandante táctico, estratégico y calculador en su liderazgo. Por otro lado, parece un hombre de debilidad, débil en su moralidad y débil en su voluntad. Así que él fácilmente podía fluctuar desde una posición a la siguiente y de una emoción a otra en un instante. Mire, esto es importantísimo porque yo estoy haciendo una lectura bíblica por Biblia y por mensaje del semblante de un carácter perverso. ¿Cómo la ven, man? Si definiéramos acá en términos psicológicos, lo definiríamos como un hombre ciclotímico, ¿sí? Ciclotímico, varias personalidades en un solo hombre. Qué cosa tan brava, hermano. Bueno, ¿sí? Era un hombre verdaderamente complicado, contradictorio. Era un enigma. De vez en cuando podía mostrar valentía en el campo de batalla en un momento y cobardía al siguiente. ¿Sí? Podía comenzar la construcción de una ciudad y después actuar como un niño. Mire, estuve buscando incluso en los comentarios bíblicos sobre esto porque me gusta documentarme bien. No quiero pararme en esto a la loca y en nada. Me gusta en todo pararme muy firme. Estuve mirando un comentario bíblico de Richard D. Patterson y Herman Austel en, de Segunda de Reyes, una exposición de la Biblia comentada, ¿sí? Y dice lo siguiente, mire cómo define, lo define muy bien, lo define como moralmente débil e interesado en los lujos de este mundo, aunque podría mostrar verdadera valentía y a veces incluso prestar atención a la palabra de Dios. Sin embargo, era básicamente alguien que transigía en cuanto a lo que la voluntad de Dios se refería. La estimación divina de su carácter se erige como un trágico epitafio. ¿Ve? El comentario bíblico serio de Richard D. Patterson y Herman J. Austel. Bien, queridos, sigo dándoles la semblanza de esta situación. Usted dirá, ¿por qué el hermano hoy como nunca está haciendo una descripción de carácter de Acab? Porque es que, hermano, yo voy a traer a ojo uno que reprodujo exactamente lo mismo, y es Bill Clinton y Hillary Clinton, Acab y Jezabel. Recuerden, no descarto los otros tipos y sombras que ya vimos, Constantino, la Iglesia Católica y Kennedy, obviamente la Iglesia Católica y Jacqueline Kennedy, todo este tipo de cosas. Ok.
Entonces, bien, vemos que en muchos aspectos Acab fue la personificación, y ojo con lo que voy a decir, de la caída de la nación. Vuelvo a decirlo, en mi conclusión, yo respondo por esto. Fue la personificación de la caída de la nación. Él hacía concesiones y también las hacía la nación. Él estaba dividido y también lo estaba la nación. Él era un apóstata y también lo era la nación. Él había nacido en medio de su apostasía, pero como rey la llevó hasta otro nivel. ¡Wow! Realmente fue el catalizador para acelerar y profundizar su progresión. O sea, acá es definitivo en la Biblia, hermano. ¿Ve? Porque con eso iba a acabar toda la decencia, todo el decoro, todos los pecadillos a escondidas. Ahora iba a ser de frentolín, iba a ser totalmente de frente la cosa. Iba a entrar el descaro, la maldad. ¿Ve? Y todo esto lo permitió Acab. Acab, ¿sí? Fue el primer rey de Israel, mire, y la Biblia lo cuenta, en construir un templo a Baal. ¿Ah? Y lo hizo en la capital, o sea, en Samaria. Recuerden que Israel era el reino del norte. Y eso fue una señal terrible, hermano. Por favor, háganme el favor, construyó un templo a Baal. ¿Qué piensan de eso? Van viendo, cuéntenme. Acá estaba uniendo plenamente al Estado con una religión pagana y aliando a la nación con una nueva moralidad, pero extranjera. A ver, se lo voy a decir de esta manera. La apostasía fue entonces patrocinada por el Estado. ¡Ey! ¡Ey! Ya no era un asunto personal, era un asunto de Estado. La apostasía fue entonces patrocinada por el Estado, preciosos. Y la inmoralidad se convirtió en la ley de la tierra. Nada más y nada menos que bajo su reinado, el gobierno se convirtió en un instrumento para ser que utilizado ¿contra quién? Contra los caminos y el pueblo de Dios. Mire, este culto es trascendental, hermano. Al diablo no le está gustando, pero es verdad. Esto es el fruto de mucho trabajo, de investigación, de seriedad con las cosas, porque tenía que primero colocar la plataforma bíblica, la plataforma del mensaje para abordar esta situación como es. Bien. Ahora, ¿qué significó todo esto para Israel? Bueno, simple. Significó que todo lo que representaba Baal se infiltró ¿en qué? En la cultura. Tremendo. Significó el debilitamiento de los valores absolutos y la alteración y redefinición de esos valores. ¿Cómo la ve? Por tanto, el rey se convirtió en un agente de una forma de lo que hoy podríamos llamar relativismo moral. Ah, qué suciedad. Baal era el dios cananeo de la fertilidad. Quiero que lo piensen. Era el dios cananeo de la fertilidad y de la prosperidad material. Ahora, ¿quieren saber un poco cómo era la adoración a Baal? Sabiendo que era el dios fenicio, cananeo, de la fertilidad, quiero que lo piense bien, y de la prosperidad material. ¿Quieres saber cómo era su adoración?
Bueno, si quieren, su adoración era sensual y vulgar. Ajá. Fertilidad y prosperidad material. Su adoración era sensual y vulgar. Por lo tanto, entiéndanlo bien, cristianos de hoy, bajo el reinado de Acab, la cultura de la nación se volvió progresivamente ¿qué? Materialista. Piénsalo, la nación de Dios, sensual, vulgar, profana y degradada. Acab, por lo tanto, se convirtió en un agente de degradación cultural, hermano. Qué tremendo cuando la degradación ya es cultural. Mire, hace 20, 25 años, 30 años, 35, 40, cuando yo era un muchacho, estaba en el colegio, hablar de homosexualismo era un tabú. Hoy, hoy el mundo ha llegado a lo que ha llegado. Dios mío. Bien, mire, voy a ir a algo acá más fuerte y quiero que analicemos esto y nos demos el permiso de mirarlo con profundidad. La adoración de Baal implicaba el divorcio, ojo, el divorcio, quiero que lo entienda, entre sexualidad y matrimonio. Ojo, y su paso desde el ámbito privado del matrimonio hasta el ámbito público del culto del templo. Sí, hace 40 años, 30, si una mujer tenía un hijo fuera del matrimonio, era grave, porque para la Biblia es grave y todo este tipo de cosas. Y si se tenía sexualidad antes del matrimonio, era grave. Todavía es grave para Dios, pero para los hombres eso ya es común. Ahora lo raro es que una mujer llegue virgen al matrimonio. ¿Ve? Porque es que y eso es adoración a Baal. La adoración de Baal implica el divorcio, escúchelo bien, entre sexualidad y matrimonio. Y se pasó de que la sexualidad en el matrimonio fuera algo privado, sagrado, bello, y lo volvieron un culto público en el templo. O sea, en el templo tenían sexo. Así, a medida que acá multiplicó los altares de Baal, pues se convirtió en un total agente de inmoralidad sexual. Y su reinado fue testigo del paso de la sexualidad a la plaza pública. Vamos captando. Esto se pone tremendo. Ahora, ¿qué más era la adoración de Baal? Aquí vamos a llegar a la tapa. Mire, y oren mientras voy a decir esto. Mire, lo más horrible en la adoración a Baal era padres que mataban a sus hijos. Escuchen, padres que mataban a sus hijos. Por tanto, en la defensa de Baal, Acab se convirtió en un agente para el derramamiento de sangre inocente, la muerte de los niños de la nación. Bajo su reinado, el gobierno respaldó la muerte de niños. Ey, eso pasó bajo el reinado de Acab. Y los frenos en contra de su asesinato de niños fueron quitados, fueron eliminados, fueron eximidos, hermano. A ver, bien, ¿para qué hice esta exposición tan profunda y tan diáfana, tan clara acerca del asunto? Porque aquí es donde yo quiero traer a la escena a este personaje siniestro que cumplió tipología con Acab, que fue Bill Clinton. Ahora,
Esto que les voy a decir tuvo lugar dentro de un periodo concreto, con características peculiares. Yo sé que el diablo está muy enojado conmigo, muy enojado. Por favor, perdónenme la interrupción. Bueno, muy bien, hasta acá he traído toda la situación de acá. ¿Me escuchan? Ahora es donde nos vamos a trasladar al período moderno, saliendo de Israel y pasando, cruzando el océano y pasando a los Estados Unidos de América. Bien, mire, el asunto es que, claro, Estados Unidos venía mal desde los tiempos del profeta, ya el profeta denunció muchas cosas, ya desde 1956 el profeta dijo que ya no oraba por Estados Unidos. 4 años después, en el 60, Estados Unidos eligió al primer presidente católico y fue por un periodo católica. Bien, pero eso solo fue el comienzo. Pero la cosa más fuerte se puso después, mire. Y recuerde que yo le hablé de una palabra llamada apostasía. Y la apostasía continuada de la nación, pues obviamente entrará en un periodo de aceleración y de profundidad. Y durante este periodo se volverá predominante una moralidad que antibíblica por encima de la moralidad tradicional y bíblica de la cultura de los Estados Unidos de América. Y yo quiero decirle que históricamente hubo tal periodo de aceleración en la apostasía de la civilización estadounidense y occidental. Y es aquí donde el diablo no le gusta. Claro que la hubo. Y la apostasía continuada fue notable desde la mitad del siglo XX, ¿sí? Hasta el final del siglo en adelante. O sea, estamos hablando justamente años 56, mitad del siglo XX, y fue progresando, pero se incrementó desde los 80. Mire, y aquí yo le voy a mostrar algo aquí fuerte. Básicamente, perdón, 90. Voy a contarles qué pasó en los 80. Y aquí vamos a ver algo y hay que darle honra a quien honra merece. En Estados Unidos, en la década de 1980, digamos que vio algo que se llamó la Revolución Reagan. La Revolución Reagan fue un movimiento que incluyó un llamado a regresar a los valores tradicionales bíblicos. O sea, Ronald Reagan fue un conservador con esto. Pero el problema es que después le sucedieron algunos peligrosísimos. En el cuarto de siglo, que comenzó a principios de la década de 1990, el alejamiento de la civilización estadounidense de su fundamento bíblico y básicamente judeo-cristiano, no solo se profundizó y se aceleró, sino que también entró en un nuevo territorio. Y aquí fue donde empezaron a cruzar umbrales críticos. Usted puede verificarlo con la historia, que nunca antes se habían traspasado. ¿Me estoy haciendo entender? En ese mismo tiempo hubo un alejamiento estadísticamente masivo, escuchen, de la fe, concretamente de aquellos que anteriormente se habían identificado como cristianos. Así que durante este periodo de apostasía más profunda, la moralidad antibíblica, ojo, se convertirá en la moralidad gobernante. O sea, fue cuando subió al trono, en los años 90, ¿sí? Obviamente venía como gobernador de Arkansas desde el 79 y todo esto, pero en los años 90, ahora vamos a ver justamente en el 94 más concretamente, sube Bill Clinton y vamos a mirar que realmente la moralidad antibíblica, o sea, la moralidad pagana, se convirtió en la moralidad gobernante de Estados Unidos. Entonces, los valores antibíblicos o paganos suplantaron
el fundamento moral bíblico sobre el cual habían sido fundadas la nación y la civilización. Ustedes lo saben y le dediqué cultos enteros a todo esto de la fundación de la nación. Por favor, regáleme otro instante. Por favor, preciosos, perdónenme la constante interrupción. Acá estamos en luchas fuertes, pero bueno, bendito sea el nombre del Señor. Les pido oración, protección, cobertura y bueno. Entonces, vamos mirando acá cómo este cuadro se ha ido dando. Ojo, el asunto es que comenzando a principios de la década de 1990, hubo, y mire, usted tiene que saberlo históricamente, hubo una redefinición global, mundial, de valores y moralidad. ¿Sí? Usted sabe que eso pasó así. Aquello que en épocas anteriores habría sido identificado como ética y prácticas paganas, ojo, ahora se convirtió en las prácticas generalizadas de la cultura, sus principios directivos y su ética gobernante, hermanos. Es ahí el punto fuerte. Códigos morales que habían sido fundamentales para la civilización occidental durante siglos, fueron ¿qué? Derrocados en este periodo. Y qué fuerte esto, quienes permanecieron fieles a la palabra y los caminos de Dios, pues nos encontramos marginados, denigrados y en peligro de padecer persecución. Justamente en este periodo, en 1991, fue cuando yo recibí el mensaje ungido de la hora. Mire, y voy a decir esto acá, y al final de este periodo, entre el 90 y el 2001, se habló cada vez más del fin de un Estados Unidos cristiano y el fin de un occidente cristiano, hermano. Ahora, esa transformación no sucedió sin lucha. Vino días convulsos, una guerra de cultura. ¿Sí? La nueva moralidad haría guerra contra los caminos de Dios. ¿Sí? Y quienes busquen derrocar el fundamento bíblico de la cultura contra quienes velen por protegerlos. Y esto fue una guerra cultural, hermano. Y vivimos ese periodo. ¿Sí? Ahora creo que pueden empezar a entender por qué en el 2001, comenzando el milenio, Dios tuvo que traer calamidad, hermano, como consecuencia de esta depravación. Y mire, hay muchos más detalles que vamos a ver más adelante sobre la caída de las torres, sobre todo lo que ha venido pasando. O sea, nos vamos a meter tan hondo que ustedes no lo sueñan. La cosa es que así sucedió, que en los Estados Unidos y todo Occidente, una frase que tuvo diversos significados en la historia, se aplicó concretamente a este conflicto entre los valores tradicionales o bíblicos y los valores que pretendían suplantarlos. Y el término fue guerra cultural. Ajá. ¿Cuándo se aplicó el término a este conflicto concreto? Bueno, sucedió a principios de la década de 1990, que es el principio exacto de este periodo concreto, hermano. O sea, esto es totalmente claro y es totalmente verificable, ¿sí? Nosotros tenemos que estar absolutamente claros con historia de los asuntos que han venido pasando, ¿sí? Hay un libro sobre esto de Dick Mayer que se llama What Culture War. ¿Cuál es la guerra cultural? ¿Sí? Y fue sacado en Los Angeles Times, 27 de agosto del 2008. Entonces, What Culture War.
guerra cultural, o sea, estoy informado con esto, ¿sí? Entonces, esta guerra cultural vino a todo el mundo, hermano, ¿sí? Quiero que lo piensen. En realidad, el periodo de apostasía más profunda contenida en este paradigma concierne allá a los tiempos del rey Acab y su casa. Y esto conduce a la pregunta inevitable: si estos son los tiempos de Acab, entonces ¿dónde está el Acab más puntual de los tiempos? Ahora, debemos tener en mente las claves y los principios dados en lo que hemos venido enseñando, hermano, ¿sí? En los cultos anteriores. También debemos tener en mente que, contrariamente al caso antiguo, los son elegidos por el pueblo. Allá sucedían como reyes. O sea, no tienen autoridad absoluta, no reinan indefinidamente, se llaman presidentes. Obviamente, por tanto, no podemos culpar a un solo líder de la apostasía de una nación, ¿ve? Por eso fue que Kennedy fue una CAP, todo esto, pero en Clinton es donde se da el culmen de esto. Yo voy a ser responsable, tranquilos. No podemos culpar a uno solo, pero en última instancia el pueblo mismo es quien debe soportar la responsabilidad de su propio rumbo. O sea, Estados Unidos se fue al bote, se descarrió, se fue degradando paulatinamente con el aval de su propio pueblo. Obviamente los líderes son responsables de liderar y sus acciones obviamente tienen un gran peso, para bien o para mal. ¿Vamos captando? Teniendo todo esto en mente, ahora debemos preguntarnos: ¿tienen el ACAP, ¿sí?, un paralelismo en el mundo moderno? Es decir, más claro, hay alguien que se le pueda endilgar esto muy de fondo, una ACAP de los Estados Unidos y la civilización occidental, ¿Mm? Es decir, un antitipo del rey antiguo ACAP en Israel. Bueno, si es así, entremos en materia. ¿Listo? Entonces yo le quiero llamar el rey, el presidente Clinton. Fuerte, estamos aquí, ¿cierto? Ahora mire, la primera cosa que tenemos que ver es que este presidente o este rey reinará sobre una cultura en medio de una apostasía continuada. ¿Lo recuerdan? Pero presidirá el principio de una era concreta, en la cual la apostasía sería mucho más profunda y acelerada. O sea, es donde concretamente se vendría al bote muchas cosas y van a haber unas características claras y específicas. ¿Vamos bien? Ahora, fue la cultura estadounidense y occidental la que estuvo en medio de una larga apostasía. ¿Quién presidía sobre ella? Mira, voy a decir, durante la mayor parte del siglo XX en adelante, solo puede haber una respuesta: el presidente de los Estados Unidos, que era el equivalente actual al rey de la antigua Israel. Y el periodo de apostasía acelerada, vamos a ser claros y sinceros, comienza a principios de la década de 1990. ¿Quién llegó al poder en esa época? Bueno, hay un solo candidato, se llama Bill Clinton. Él entonces presidirá como rey o gobernante sobre el principio de ese periodo, la era de la apostasía cada vez más profunda. Mire, y vamos a verlo, como analizamos con profundidad. El rey estará al frente de una cultura que marcará los años de su reinado. Mire, que marcará los años de su reinado. Mire, y esto no me lo he imaginado yo. Vamos a mirarlo. Nos estamos metiendo en terrenos tremendos.
No es solamente el momento de su presidencia lo que encaja en el esquema, sino también su naturaleza. Quiero que miremos bien. La carrera presidencial de Bill Clinton estuvo unida a la guerra cultural desde su comienzo. El término guerra cultural, en su aplicación moderna, fue acuñado en 1991. Quiero que miremos esto con profundidad, ¿sí? Eso justamente lo dice Dick Mayer en What Culture War. Ok, entonces, este término fue acuñado en 1991. Ahora, la campaña de Clinton a la presidencia fue anunciada ese mismo año. Quiero que lo vean. De hecho, los dos acontecimientos, el principio de la aplicación moderna del término y el principio de la campaña presidencial de Bill Clinton, tuvieron lugar a 2 meses de distancia el uno del otro. Así que acá, atrás, no solo se sitúa al frente de la guerra cultural que divide a su nación, sino que está claramente a un lado de ella, el lado de la nueva moralidad, el lado que actúa contra la moralidad tradicional y bíblica. Así también, no había cuestión alguna sobre en qué lado de la guerra cultural se situó Clinton. Él se situó en el lado del cambio, o sea, lo malo, y concretamente en el lado del derrocamiento de la moralidad tradicional y bíblica, hermano. O sea, venga, venga. Ahora, yo le quiero poner históricamente esto. En 1989 fue asesinado en Colombia el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, un tremendo hombre y un tremendo hombre de Dios. O sea, seamos claros, llamémosle a la verdad, verdad. Y en 1990, en agosto, subió un degenerado homosexual, perverso y satánico César Gaviria Trujillo. Yo no solo les voy a decir lo que pasó en Estados Unidos, también les estoy mostrando lo que estaba pasando en todo Occidente y concretamente en nuestra nación, hermano. A ver, despertemos con respecto a esto y algún día entenderá por qué soy yo el destinado a abrir estas cosas como tienen que ser abiertas. Un día. Bueno, entonces mis preciosos, vamos poniéndole sentido a esta situación. Esta situación es bien compleja. Ya vamos, creo que vamos armando el rompecabezas y va dando un color tremendo, tremendo, tremendo. Y este señor Gaviria subió con el neoliberalismo, con todas las cosas políticas raras, cosas, y el mundo entero. Bueno, todo encuadrado, ¿no? Entonces, bien. Al igual que acá, Bill Clinton estaría unido a una guerra cultural a lo largo de sus días en el poder. De hecho, mire, en el discurso más famoso dado jamás con respecto a la guerra cultural, el enfoque estuvo concretamente en Bill Clinton y la agenda que él quería ejecutar en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ve? O sea, creo que ahora entienden por qué yo a esto le tuve que poner una plataforma tan profunda, tan larga, tan escritural y también un análisis serio para poder captar bien estas cosas, porque si no, pues nosotros no captaríamos bien. Un día mencioné algo sobre el púlpito. Entonces, este asunto que les estoy diciendo de esta situación. Entonces, quiero empezar a hilar más delgado. Entonces, el rey o el presidente será un hombre dividido, ¿sí? Como acá. Por un lado,
provendrá de una cultura fundada sobre la fe en Dios, ojo, y por otro lado, aceptará y defenderá una cultura y una ética que están en guerra contra el Dios de su herencia. Se opondrá a quienes están del lado de Dios y en contra de sus planes. Sin embargo, a veces buscará consejo piadoso. Ese es un camaleón. Hará guerra y pecará contra los caminos de Dios y sin embargo expresará públicamente tristeza y arrepentimiento. Ay, vaya viéndolo. Será un hombre en conflicto, como acá, transigente, complicado y dividido. Vamos a ver. Oh Dios, el diablo está bien furioso. Así es exactamente también la imagen que tenemos de Bill Clinton, hermano. Es la de un hombre complicado y la de un hombre dividido. Mire, quiero decirle sus orígenes. Fue educado como bautista del sur. Ajá. Y cuando era pequeño asistía regularmente a la iglesia y a la escuela dominical. O sea, yo no me estoy inventando esto. Está en su propio libro, Mi vida, de Bill Clinton, ¿sí? The Early Years, ¿sí? Los años tempranos. En la página 28, 29 y 38, él mismo cuenta cómo lo llevaban a la iglesia. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Ah, ¿cómo se siente? Espero que se estén dando cuenta, es tremendo esto, es tremendo esto. Ahora, si yo le dijera quién dirigía el satanismo en Colombia, eso yo lo descubrí durante el gobierno de Gaviria, lo dirigía César Gaviria Trujillo. Bueno, bien, vamos bien. Entonces, este tremendo engañador, Clinton, raro el asunto, porque aunque él fue, digamos, educado con un fundamento bíblico, aceptó una ética y moralidad que hacían guerra contra la moralidad bíblica. Como lo fue su prototipo, ¿no? El rey Acab, igualitico. Clinton fue un hombre dividido. Con respecto a quienes se oponían a su agenda, según términos bíblicos, mire lo que hizo históricamente, arremetió contra ellos. ¿Ah? Y sin embargo, a veces, de vez en cuando, buscaba consejo piadoso. Qué hipócrita. Al igual que hacía su prototipo antiguo Acab, hermano. Clinton pecó claramente contra los caminos de Dios y ahora vamos a mostrar en qué. Y después expresó arrepentimiento y tristeza. Acuérdense de la Levinsky y acuérdense de otras cositas. Ya vamos a mirar. Esto lo llevamos despacito. Igual exactamente que hizo acá. Ahora, aquí vemos otras cosas. Mire, porque Acab fue un líder táctico, fue un calculador y fue un estratega. Y al mismo tiempo parecía ser un hombre de debilidad, porque tuvo debilidad moral y debilidad de la voluntad. Así que fue un hombre de profundidades contradicciones, fue un enigma. Y también Bill Clinton, hermanos, fue un hombre no solo de una, sino de muchas divisiones. Mire, por un lado, y seamos claros, era un talentoso político, un líder táctico, estratégico y calculador. Y por otro lado, era un hombre de debilidad moral y de debilidad de la voluntad. Y fueron estas debilidades las que lo persiguieron a lo largo de su carrera y le generaron escándalos. Porque siguió siendo un hombre de profundas contradicciones a lo largo de su periodo en el poder, así como lo fue el rey Acab. Recuerden, el rey Acab
personificó en muchos aspectos la apostasía de su nación. Oh, Dios mío, e igual que Acab, ¿sí? Bill Clinton personificó la apostasía estadounidense. ¿Por qué? Porque su naturaleza dividida con respecto a Dios y a la moralidad fue una personificación de la espiritualidad estadounidense dividida y su condición moralmente transigente, hermanos. Qué fuerte esto. No sé qué están pensando, qué sientan, cómo la ven. Muy, muy tremendo esto. Ahora recuerden, Acab defendió la moralidad, la alteración o el cambio de la moralidad, ¿sí? Y recuerden que expliqué claramente cómo Acab se convirtió en un agente de relativismo moral, de la debilitación de los valores absolutos y la redefinición de esos valores allá en Israel. E igual que en la época de Acab, la presidencia en la época de Bill Clinton igualmente estuvieron caracterizadas por la alteración de las normas, desde ambigüedad moral y gobernanza, mediante votaciones, hasta la redefinición de moralidad y verdad y el significado de las palabras. El presidente sirvió como agente para el relativismo moral, para el debilitamiento de los valores absolutos y la redefinición de estos valores. Apenas estoy colocando plataforma. Vamos a hablar de él, el presidente, y vamos a hablar de la copresidente, porque en el gobierno de Bill Clinton, esta mujer, Hillary, no ejerció como primera dama, sino como copresidente. No ejerció como primera dama, sino como copresidente. Usted tiene que saber las cosas como fueron, hermanos. Bueno, ahora, bajo el rey Acab, la cultura de la nación fue progresivamente más profana, más vulgar y más degradada. Y así exactamente como en los días de Acab, así también en los días de Bill Clinton, la cultura estadounidense fue cada vez más profana y degradada. Mire, y si no es así, entonces miremos que lo más destacado en esa degradación, ¿qué fue? Fueron los escándalos que tuvieron lugar dentro de la Casa Blanca. Ajá. Los ojos y oídos de la nación estuvieron fijos continuamente en lo profano. Sí, el reinado del rey avanzó la vulgarización de la cultura de la nación. Y encima de eso lo perdonaron. De película. De película. Ahora, ¿se acuerda como les dije que allá acá se convirtió en un agente para el divorcio entre sexualidad y matrimonio? Y su paso desde el ámbito privado del matrimonio hasta el ámbito público de la cultura nacional. Así que se convertiría Acab en un agente de inmoralidad sexual. Bueno, ¿qué más podemos decir acá? Tú y yo sabemos que Bill Clinton llegó a ser el presidente, el primer presidente en la historia estadounidense en ser expuesto mientras ocupaba su cargo por cometer adulterio en la Casa Blanca. A muchos les parecía que su presidencia tuvo un efecto corrosivo en la cultura al legitimar el pecado sexual. El escándalo sacó el pecado sexual del ámbito privado y lo situó en la plataforma más pública concebible, el mundo entero. El presidente así se convirtió en un agente de inmoralidad sexual. Hágame el favor, hermano, esto es teso, esto es fuerte. Mire, por encima y sobre todos los demás pecados de Acab y su complicidad en la apostasía de su nación, estaba algo mucho más grave, que era el derramamiento de sangre, ojo, que marcó su agenda. ¿Por qué? Porque entregaron sus hijos a Baal y lo legalizó.
Ahora, Acab estaba facilitando la muerte de los niños y así se convirtió en ¿qué? En un agente de asesinato. Mire, más fuerte todavía. El rey y el gobierno de ese tiempo apoyarían y defenderían la práctica de las muertes de los niños para ofrecerlos aquí en Nabal. Eso hicieron. Eso muestra la Biblia. Ahora, como fue con el rey Acab, el presidente Bill Clinton estuvo especialmente relacionado con la sangre de los inocentes. Fue esto por encima de todo lo demás lo que lo sacó a la luz, la oscuridad de sus planes. Escúchenme, bajo su presidencia, el gobierno de los Estados Unidos apoyó y defendió la muerte de los no nacidos aún, promoviendo y legalizando el aborto. Tremendo. Como sucedió en el gobierno de Acab, fue en el periodo de Clinton, en la presidencia, cuando el Estados Unidos de Norteamérica, se convirtió en un agente activo en la apostasía de la nación. Allá, el rey Acab hizo que los frenos contra la práctica de la muerte de niños fueran eliminados. Y por tanto, en los días de su presidencia, Bill Clinton, escuche, en una ceremonia que fue celebrada en el despacho oval de la Casa Blanca, Bill Clinton firmó una serie de órdenes ejecutivas que eliminaban las protecciones que se habían establecido por parte de los presidentes anteriores en un intento por proteger a los no nacidos aún. Tremendo, hermano. Las primeras órdenes ejecutivas de Bill Clinton como presidente permitían la práctica del aborto en los Estados Unidos de América y en todo el mundo. Que esas cosas estuvieran en el centro de la agenda del nuevo presidente quedó evidenciado por la velocidad con que se lograron. Ay, ay, ay. Es bueno que la novia sepa cómo fueron las cosas. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Vemos cómo el relato bíblico presenta a Acab como un pionero en el sentido más oscuro de la palabra. Abre nuevo terreno y hace lo que ningún rey de Israel había hecho antes. Por lo tanto, igual Bill Clinton se convirtió en el primer presidente de la historia estadounidense en defender públicamente la muerte de los no nacidos aún. Ay, ay, ay. Antes lo hacían, pero a escondidas. Y era ilegal. Ay, ay, ay. A pesar de lo que dijo públicamente sobre hacer que el aborto se produjera en raras ocasiones, sus actos con respecto a la práctica fueron claros y marcadamente coherentes. No fue tan solo el primer presidente estadounidense que eliminó las protecciones que se habían establecido con respecto a los no nacidos aún, sino que también fue el primero en buscar ampliar las prácticas a otras naciones. O sea, no le bastó con Estados Unidos, sino con otras naciones. Háganme el favor, hermanitos, ¿de qué estamos hablando? Mire, y fue el primero en utilizar, escuche, el dinero de los impuestos estadounidenses para presionar a otras naciones a que participaran en la práctica. Oh, Dios. Y el primero en abrir los Estados Unidos a medicamentos que mediante medios químicos matarían al niño no nacido aún.
Al igual que Acab, tremendo, hermano. El presidente parecía casi obsesionado con defender el acto que había quitado la vida a millones de los niños de la nación israelita. Tanto Acab como Clinton fueron claramente catalizadores de la apostasía nacional, hermano. Los dos operaron como agentes de cambio en la sociedad. Los dos fueron pioneros y ambos fueron donde ninguno de sus predecesores habían ido anteriormente. Mejor dicho, delante de Clinton, Kennedy era un crío. Cada uno de ellos alejó a su nación de la moralidad bíblica. El reinado de cada uno aceleró la degradación, hermano, y la vulgarización de la cultura. El debilitamiento de los valores absolutos, el divorcio entre sexualidad y matrimonio, el paso de la sexualidad a la plaza pública y el fomento de la inmoralidad. Son muchas cosas que cada uno dio, hermano. Aceleraron la degradación, vulgarización de la cultura, el debilitamiento de los valores absolutos, el divorcio entre sexualidad y matrimonio y el paso de la sexualidad a la plaza pública. Cuando vuelvas a oír este culto vas a entender cada punto que he dado exactamente. Y finalmente el fomento de la inmoralidad. Cada uno de ellos estuvo implicado en una campaña que consideraba sacrosanta la muerte de los niños. Cada uno de ellos hizo, mire, y hay muchos documentos, usted puede buscarlos por YouTube, de todas las firmas que hizo y apoyando el aborto, primer presidente de los Estados Unidos que lo legalizó en Estados Unidos y lo promovió en el mundo. ¿Qué tal? Cada uno de ellos, tanto Acab como Clinton, hizo que la moralidad antibíblica se convirtiera por primera vez en la historia, en la ética gobernante, tanto de Israel como de Estados Unidos. ¿Qué tal? Ya lo está furioso con esto. Hasta donde fueron capaces de utilizarlo, el gobierno se convirtió durante su reinado en un instrumento para avanzar esa moralidad y para debilitar o derrocar los valores bíblicos. La maquinaria del Estado fue claramente empleada para avanzar la apostasía. Tremendo, en naciones que habían sido fundadas por Dios. Lo más selecto de Dios. En Oriente, Israel, y en Occidente, Estados Unidos. Y ahora habían caído tan bajo. Aunque hubo revocación de sus acciones en años posteriores, ellos habían abierto el camino y habían roto todos los parámetros morales que nunca antes habían sido quebrantados. Y debido a esas roturas, las repercusiones fueron muy amplias. No solo en el futuro, sino también en otras tierras, porque cada uno había abierto la puerta. Pero lo tremendo de esto y para dónde va mi culto mañana, es que ninguno de los dos diablitos, Acab y Clinton, actuó a solas. En cada caso hubo otro, y ese otro es el siguiente misterio de que vamos a hablar, que es la reina. En el caso de allá Jezabel, en el caso de acá Hillary Clinton. Espero, hermanos, que esto les haya abierto los ojos claramente y apenas estoy rozando la situación. Los amo profundamente, vamos a orar. Señor Dios, Padre bueno, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Llévanos a tus atrios, Señor. Bendícenos, Padre poderoso. Ayúdanos. Permite que tu pueblo estudie, que tu pueblo reflexione, que tu pueblo se postre y se rinda, Señor. Necesitamos de ti, que tu pueblo le mande este culto a todas las personas que puedan, Señor, y que la gente abra los ojos, Señor. Porque esto es verdad, Padre. Alabado seas, Rey de Gloria.
En el nombre de Cristo Jesús, también te rogamos por diezmos y ofrendas en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará. Si me llevas tú, senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará. Si me llevas tú. A estas alturas, importante ver que hasta ahora la novia se está informando de estas cosas, que estaban allí de hace tiempos, y todo tiene un propósito que sea ahora. Oh Dios, los amo profundamente, espero que puedan estar asombrados, tomando acción de oración frente a estas situaciones, porque esto se va a poner tremendo, hermano. Los cultos que vienen, Dios mío, oren por mí, por mi protección, por el pueblo en general. Pero ya esto está librado. Vamos a orar para terminar. Mañana el culto será a las 8 de la noche, a las 8 de la noche. Padre bueno, Señor Jesús, agradecidos contigo por tu amor, bondad, misericordia, gracia y poder. Danos luz, llénanos de tu amor, protégenos y cúbrenos con tu sangre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. No olviden que los amo profundamente. Shalom Uraja.